Buenas noches tenga cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Qué gusto, qué honor poder estar una vez más en sus hogares para poder compartir la palabra de Dios. Y pues definitivamente es una noche hermosa, una noche lluviosa. Ha sido un día de mucho calor, exagerado, pero el calor mostró el poder y la gloria de Dios en cada detalle este día. Pero también podemos ver no solamente el detalle de la gloria de Dios en este día, sino que también en la noche y en cada expresión. La vemos en ti, la vemos en cada expresión de su creación y la vemos en estos tiempos tan gloriosos que nos ha dado. Pero yo quiero pedirte en esta noche que vayamos prontamente a las Escrituras. Antes de empezar, quiero saludar a la familia de Misión Cristiana del Calvario en el Esfuerzo. Somos una familia que amamos y que definitivamente nos gozamos de estar siempre mostrando a Cristo en cada etapa de lo que hemos vivido. Y Iglesia del Esfuerzo, Iglesia de Misión Cristiana del Calvario, en el Esfuerzo, sea bendita tú en cada uno de los hogares, que sea realmente manifiesto el Señor. También quiero saludar a toda Misión Cristiana del Calvario en la expresión de cada nación y en cada ciudad, cada pueblo, cada aldea. Que el Señor bendiga y haga de ti grandes cosas como lo ha prometido y lo ha declarado. Esta noche es una noche muy especial porque el Señor nos ha llevado a ciertas directrices. Y quiero pedirte que vayamos a primera carta de Timoteo, esta carta que escribe el apóstol Pablo para este discípulo que definitivamente muestra cómo está escrito todo esto para mostrar el proceso que un discipulador le da a un discípulo. Y aquí dice en primera carta de Timoteo, capítulo 4, y hemos estado estudiando y aplicando esto desde el versículo 1, pero hoy vamos a continuar desde el versículo 10. Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Verso 11. Esto manda y enseña. Yo quiero mostrarte esta parte. La expresión de la Escritura dice esto manda y enseña. No dice esto sugiere. Dice esto manda y enseña. Es necesario que tomemos esta capacidad, esta expresión de Jesucristo. No se trata de sugerir, se trata de mandar y enseñar. Se trata de poner en orden estas cosas y mostrar a Cristo en cada momento de lo que estamos haciendo. Así que dice la Escritura, esto manda y enseña. Definitivamente no está dando una opción a decir, si tú quieres, hazlo. Y si tú quieres, aún Pablo le está dando una orden directa a Timoteo. Le dice, esto manda y enseña. Es claro que Dios está pidiéndonos a nosotros esa determinación, esa vida en Cristo Jesús, esa manera de expresión donde nosotros podemos decir, de esto, así es como vive Jesucristo y así nosotros debemos hacerlo. Bien radicales en lo que es la obediencia a Cristo Jesús. La versión TLA lo pone un poco más suave y dice, recomienda todas estas cosas. Pero me gustó mucho cómo lo habla la 60. Dice, esto manda y enseña, la versión latinoamericana. Ahora, la versión TLA dice así, enseña estas cosas y diles que las obedezcan. Así dice el lenguaje actual. Diles que las obedezcan. No habla sobre, démosles un espacio a ver si lo obedecen o no. Sí manda y sí da una determinación. Esta directriz tienes que cumplir. Manda y enseña estas cosas. Y ya vimos todas las cosas que debió haber enseñado y está desde el versículo 1 hasta en adelante. Pero ahora en el versículo 12, después de esta directriz, después de esta orden que se cumpla en el momento para ese tiempo específico, y ahora se convierte también en directriz para nosotros, después de eso dice, ninguno
tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es necesario que nosotros tomemos esta categoría, este estilo de vida, que nosotros podamos ser ahora. Primero, ninguno tenga en poco, y cuando habla de ninguno, te incluye a ti mismo, porque resulta que el discipulador muchas veces se subestima a sí mismo, y es necesario que nosotros no nos subestimemos, sino que podamos entender que somos esa expresión de Cristo. No te subestimes, ninguno tenga en poco tu juventud. Muchos de nosotros somos muy patojos, y otros son nuevos en la fe, por decirlo de esa manera. Y entonces dice, es que como soy muy joven todavía no tengo la experiencia. Es que como soy nuevo de la fe, entonces no tengo tal capacidad. Sí la tienes y debes hacerlo, porque tú naciste con esa capacidad. Hemos aprendido sobre tu origen y hemos aprendido que así como Cristo es el verbo de Dios, tú también eres esa palabra viviente que trae vida a este mundo. Y por eso yo te digo hoy, esto manda y enseña. Y quiero pedirte que no tengas tú en poco tu propia vida. Si eres grande, si eres joven, muchas veces esto mismo provoca esta dificultad. ¿Qué sucede? Es que lo que pasa es que yo soy muy grande y por eso no puedo. El que es muy joven es que soy muy joven. Es que soy mujer, es que soy varón. Y siempre se pone una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero pedirte que tú veas que es necesario ahora que tú mandes y enseñes que ninguno tenga en poco y su propia vida. De hecho, en Mateo capítulo 22 y verso 37 dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero luego habla de un segundo mandamiento y acerca de que amemos a nuestro prójimo, pero dice el segundo mandamiento es igual al primero. Amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Y entonces habla sobre el amor propio. Debes amarte y debes no tener en menos quién eres tú, sino que debes entender quién eres tú. Eres un hijo de Dios. Esto manda y enseña. Y que ninguno tenga en poco tu juventud, ni siquiera tú tienes que tenerlo en poco. Sino sé ejemplo. Y esta es la orden. Sé ejemplo. Mira lo que está mandando la Escritura para ti y para mí. Nuestra responsabilidad es ser ejemplo. Di conmigo, ser ejemplo. Repítelo allí en tu casa, ser ejemplo. Y si tienes los audífonos puestos por cuestión de la lluvia, igual sé ejemplo, aunque parezcas un poco desquiciado cuando hablas solo, no importa, estás hablando con el Espíritu. Y quiero pedirte que tú digas, sé ejemplo. Dítelo a ti mismo, háblalo para ti mismo y dile a tu ser mismo, dile, sé ejemplo, yo debo ser ejemplo. Y debemos hacer estas cosas de esa manera. Sé ejemplo, y luego dice a quiénes, de los creyentes en palabra. Debes ser ejemplo de esto, de los creyentes. Debes accionar de esta manera. No permitas que nadie te desprecie por cualquier situación. Al contrario, trata de ser ejemplo para los demás cristianos, dice la TLA. Debes ser ejemplo para los demás cristianos. Debes ser ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar, vean cómo vives y vean cómo vives. Que oigan cómo hablas y también vean cómo vives. Traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Es necesario que tú puedas mostrarle al mundo y que, oye lo que dice esta versión, cuando oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, ellos traten de ser como tú. Ahora yo te vuelvo a decir, esto es una orden, no es una sugerencia. Es que definitivamente tienes que ser tú esa persona
que debe tomar la actitud y el estilo de vida de un hijo de Dios. Y yo te quiero dar esto. Esto manda y enseña. Esto es una orden para ti. Sé ejemplo a los creyentes. Sé ejemplo a los cristianos. Que cuando te oigan hablar y cuando te vean tu accionar, ellos puedan comprender y puedan ver la gloria de Dios y quieran vivir como tú. Hay una frase que regularmente se usa como un pretexto y es que cuando alguien está evangelizando a una persona, a un conocido, un amigo, entonces este amigo que quiere buscar una excusa dice, para ser cristiano como tal persona, mejor no. Esta es una frase que hemos escuchado. Y es que definitivamente la gente está buscando excusas, pero lastimosamente también hemos visto que hay gente, hay cristianos, hay gente que se ha vuelto religiosa, evangélica y dejó de mostrar a Dios con sus palabras y dejó de mostrar a Dios con lo que vive. Debemos ser ejemplo. Una vez más, sé ejemplo en el modo como hablas y también tienes que ser ejemplo en el estilo de vida, en lo que tú haces. Cuando te vean, que quieran ser como tú. Ahora, yo quiero mostrarte el final de esta cita y dice que quieran ser puros, dice la versión 60. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza, dice la versión 60. La versión TLA dice que todos imiten tu carácter, que traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Eso es mostrar al Padre. Que la gente vea tu carácter y quiera ser como tú. Que la gente vea tu confianza en Dios y quiera confiar como tú. Que la gente vea tu pureza y quiera ser como tú. Esa es la manera en cómo nosotros debemos vivir, mostrando, siendo ejemplo, expresión de Cristo en todo tiempo, en la manera de cómo hablamos y en la manera de cómo vivimos. Un discipulador tiene que llevar esta característica también a la implementación de su grupo de comunión familiar. Y entonces tiene que ser alguien que es muy exacto en la ejecución, en el discipulado general, muy exacto en la ejecución del discipulado específico, debe ser muy exacto en el adiestramiento, en el equipamiento que se recibe a través de cuerpo ministerial, a través de reforma apostólica, a través de los seminarios, a través del discipulado que tu pastor te está dando. Es necesario que los discipuladores puedan ser exactos en todo lo que hacen. Entonces no se trata de hacerlo a medias, debe ser ejemplo y que tu manera de hablar y tu manera de vivir pueda mostrar tu expresión en Cristo Jesús, tu identidad en Cristo Jesús. Y debes ser bien puntual. No estoy hablando nada más de que llegues 5 minutos antes, eso también tiene que ver, sino que estoy hablando de que hagas exactamente lo que Él te está pidiendo que hagas. Que hagas conforme su voluntad. Si el Señor está hablando, por ejemplo, habló de no simulación, pues no simules, ese era el tiempo de expresarlo. Y ahora pues no es que ya no se hable más de esto, ya cambiamos de capítulo, no se trata de eso, sino que también nos habló de clarificar, pues clarifica. Ahora nos está hablando el Padre sobre la identidad, pues identifícate con el Padre. Pues ahora expresa con naturalidad quién eres tú. Se trata de que vivas con naturalidad. Y no se trata de un tema, y bueno, entonces antes hablábamos de clarificar, y todo era clarificar, y la palabra era clarificar, y antes de ello simular, ya no hay que simular, esto es simulación. No se trata de un término lingüístico. No se trata de jerga, sino que se trata de vivir en Cristo Jesús, ser ejemplo, y que lo que estás mostrando con tu vida pueda llevar al arrepentimiento a otras personas. El evangelismo
no es solamente salir a predicar y gritarle a la gente que debe arrepentirse. No solamente es eso, también puede ser. Pero el evangelismo tiene su verdadera fuerza y origen en tu testimonio, y me seréis testigos. Tú eres el testimonio de Dios para las naciones. Debes recibir dirección y aceptar cuando eres evaluado, cuando va el desarrollo del grupo de comunión familiar, y a tus discípulos debes llevarlos en ese desarrollo y esa evaluación. Debes enseñarles a aceptar. Muchas veces lo que sucede con un discipulador es que cuando le piden datos, ¿por qué? Pregunta el por qué. No se trata de un porqué, se trata de tener esa capacidad de poder dar ese resultado a la evaluación mostrada delante de ti. Necesitas tú entonces expresar al Padre también como discipulador, y que los discípulos también puedan, porque ¿sabes qué sucede? Le enseñamos la lección al discípulo, y entonces enseñamos la lección de carácter, ¿verdad? Y hablamos de amor, y ahí se quedó. Hablamos de fe, y ahí se quedó. Hablamos de templanza, y ahí se quedó. ¿Y qué sucede? Ya no le enseñaste a la evaluación, debes evaluarlo. Así como estás enseñándole, debes evaluarlo, y debes enseñarle a que él debe estar pendiente de ser evaluado también, ser aprobado. Alguien aprobado es alguien que fue probado y ganó. Y los discípulos deben estar dispuestos y estar siempre anhelando ser aprobados. Deben ser evaluados para eso. Y deben proyectar, tú y los discípulos deben proyectar e implementar el discipulado correctamente a todos los integrantes del grupo y llevarlos. Pero eso es implementarlo en una manera de comunión, en una manera de edificación, y debes proyectarlo. Es así como lo debes llevar. Un discipulador debe ser ejemplo en lo que hace y proyectarlo, y luego implementarlo. No solamente decirlo, debe mostrarlo para luego también enseñarlo paso por paso a sus discípulos. Debes proyectarte. Entonces debes ser puntual en toda la ejecución. Debes también estar dispuesto y recibir esa evaluación para ser aprobado, pero enseñarles a ellos que deben ser aprobados. Pero también tienes que estar listo para proyectar e implementar el discipulado, pero con la vida. Tú debes entender que como discípulo y discipulador que eres, debes estar listo para esa planificación, para organizar y para coordinar todas las actividades que son parte de un grupo de comunión familiar. Tú eres definitivamente ahora la expresión de Cristo, y no pueden salir las cosas así como vengan. Tienen que ser con exactitud. En estos últimos días he estado hablando mucho con el maestro Moisés Méndez y con Cristóbal Jonathan Méndez. Él es uno de los hijos del maestro Moisés, y me encantan mucho los detalles que ellos manejan. Siempre el maestro Moisés nos ha enseñado a llevar detalles en las cosas que se hacen, pero me encanta, me enseñó una herramienta que usa para unas evaluaciones este discípulo Cristóbal Méndez, y me enseña con detalle, minuciosamente todo lo que él estaba analizando y viendo, planificando, organizando y coordinando con detalle, con tiempos, con gastos, todo bien exacto. No es a lo que caiga. Jesucristo no hizo nada a lo que caiga. Siempre estaba pendiente de la manifestación del Padre y la expresión del Padre. Y nada hacía si no era en el tiempo, si no era con los recursos. Mira, el pollino, él no entró a Jerusalén si no era como el Padre había de hacerlo, como él dijo. Y aún el pollino debía ser nuevo de paquete. Debía de ser un pollino que nadie había montado antes. Imagínate todo esto. Es que definitivamente Jesucristo hizo todo en el plan, en la organización y en la ejecución bien coordinada,
según como el Padre. Eso mostró Jesucristo, eso debes mostrar tú. No se trata de, bueno, vamos a ir a la actividad, a la reunión de discipulado, vamos a ponerlo en Zoom o en qué plataforma lo estás haciendo, si en un grupo de discipulado o si lo está de Facebook, una sala de Facebook, o lo haces en un grupo específico en Facebook, o lo haces en Messenger, en WhatsApp, o no sé si lo haces en Meeting, no sé qué herramienta haces tú. Pero si de repente tú solamente dices, vamos a ver a lo que caiga, no se trata de eso. Me gusta mucho, por ejemplo, estuve viendo hace unos detalles, hace unos momentos con el apóstol David Castellanos de México. Mando un saludo grande para México y para todos los discípulos en México y el apóstol David, que amo mucho. Y antes me habla y me da detalles, debes hacer esto, porque no se trata de llegar a lo que caiga, se trata de hacerlo en el plan, bien organizado, bien coordinado, para que la ejecución no sea al azar. Nada debe quedar al azar, sino que todo debe ser en la exactitud de lo que el Padre te ha pedido que tú y yo hagamos. Además de eso, de ser ejemplo en todo lo que hacemos, esto es ser ejemplo en todo lo que hacemos. Planifica. El Señor te ha mostrado que Él planifica. Él hizo un plan y ejecuta el plan y te ha puesto a ti delante ahora la ejecución. Debes ver el plan, no tu propio plan. Planifica sobre el plan de Jesucristo. Mira los planos de Jesucristo y ejecuta así como en el plan de Dios está. Debes ser responsable. Quiero pedirte ahora que puedas ver esto, y quiero pedirte también que seas ejemplo a los creyentes en el enseñar, en el motivar a tu grupo de comunión familiar, a asistir y participar, involucrarse y ser fielmente activo en todo lo que debe hacer la iglesia, como iglesia, todo lo que haces. Sucede muchas veces que se empiezan a levantar grupos de comunión familiar y este es un error. Y entonces vamos a verlo en las transmisiones ahora y nos sucede a muchos quizás, que en los grupos de comunión familiar, como ahí es una llamada, es una videoconferencia cerrada, entonces ahí todos tienen que estar y se nota quién no está, ¿verdad? Pero cuando ya es en la transmisión, después la puedo ver y entonces como que se queda ese espacio a la ausencia y después me pongo al día. No, un discípulo verdadero enseña, motiva, pero también asiste y participa. No solamente oye, no solamente es un oidor, es un hacedor, alguien que participa, que se involucra en el accionar de la obra del ministerio. Tienes que involucrarte, tienes que enseñar con tu ejemplo, tienes que motivar a otros con tu ejemplo, tienes que llevar a otros a participar y a involucrarse porque tú participas y tú te involucras. Este es el tiempo para que tú lo hagas, este es el tiempo para que tú expreses a Cristo y para que hagas cosas gloriosas. Pero yo quiero pedirte ahora que también veas esto. No solo se trata de asistir y de ser puntual en todo lo que debes hacer, no se trata nada más de aceptar la evaluación y enseñar a ser evaluado, no solo se trata de proyectar e implementar el discipulado fielmente con los integrantes de tu grupo de comunión familiar, no se trata nada más de planificar o de enseñar y motivar a la gente, sino que también se trata de que participen. Tú debes llevarlos a que hagan. La evaluación se hace en el hacer, no solamente en qué, en que oyó. Así, ahí estuvo sentado, pero sentado allí viendo, pero pensando en otra cosa. La evaluación es en el hacer. Allí se ve si realmente estuvo en el hacer. Yo quiero pedirte que tú ahora seas evaluado y te evalúes a ti mismo ahora, examines tu corazón si estás haciendo lo que estás escuchando. Que no te pase como le pasa, es una costumbre chapina y aparentemente hasta una excusa chapina de hacerlo hasta de último. No se trata de hacerlo hasta de último, se trata que ahora lo hagas tú.
Y debes entregar con responsabilidad ese reporte diario de tu vida. Ver que cada día estás haciendo algo que el Señor te dijo. Y es como aquella lista de pendientes. Bueno, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Y tú debes entender todo el día, todos los días, que debes hacer un reporte delante de Dios. Cuando tú estás ya para dormir y ya estás hablando con Dios como todo el día lo hemos hecho, pero ya en ese momento le dices gracias por todo este día en el que hemos estado juntos. Pero si tú te pones a chequear si hiciste todo lo que Él te mandó, ¿realmente estás cumpliendo con todo? Debes ser responsable en cumplir con cada detalle de lo que Dios te ha mandado a que hagas. Y debes orientar, dirigir y motivar a los miembros de los grupos de comunión familiar para coordinarlos y apropiadamente para que desarrollen la visión de establecer el reino de Dios. Debes orientarlos, debes dirigirlos, debes tener tu planificación y tu expresión misma, pero también a ellos llevarlos a que sean como tú estás siendo. Que no te vaya a pasar como los fariseos. Jesucristo le termina diciendo a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Que no hable de ti, tu testimonio, de tal manera que se tenga que decir, hagan como predica bonito, sino que digan, hagan como Él hace. Este es tiempo de que la gente pueda verte y oír. Hemos aprendido eso. El Verbo se hizo carne para ser visto y para ser oído. Y tú como hijo de Dios, expresión de Dios, como Verbo también hecho carne, porque ahora está encarnado el Hijo de Dios en ti, y el Padre mismo vive y opera en ti, su poder y su gloria opera en ti. ¿Qué debe pasar en ti? Entonces ahora tú debes ser visto y oído con exactitud. Orienta y dirige a otros para que también sean vistos y oídos. Bueno, cuando estés en tu grupo de comunión familiar, los discípulos, debes conducirlos y desarrollar cada reunión y a cada discípulo con responsabilidad, y que cada actividad que tengas que desarrollar y cada etapa los lleves con toda exactitud, con la asesoría, la dirección del Espíritu Santo, la dirección de tu pastor, y a través también del equipo de asistencia pastoral, que tú puedas ver que son un equipo. No se trata de como yo soy un pastor, pues estos son míos, que nadie los toque. O como yo soy un discipulador, estos son míos, que nadie los toque. Tú puedes hacer que se conduzcan y que se desarrollen también con la asesoría, con el acompañamiento de todo el equipo pastoral, de todo el equipo de asistencia, de todo el equipo de discipuladores. Puedes tú tomar esas herramientas. Esta noche yo quiero bendecirte y quiero pedirte que veas esa responsabilidad que tenemos de apacentar y cuidar a todos esos discípulos. Primero, de hacer la voluntad de Dios, pero segundo, de llevar a los discípulos a expresar a Cristo, no por fuerza, sino porque ya está en su naturaleza. Y que tienes que mantener constantemente esa comunicación con cada uno de ellos. No solamente una vez al mes, una vez a la semana, sino que todo el tiempo esa comunicación con ellos. Esto va a ayudarte como discipulador a que ellos crezcan. Busca su número de teléfono, escríbeles, ponles la palabra de verdad allí, escríbeles, ora por ellos. Tienes que conocerlos. Así que debes tú apacentar y cuidarlos. ¿Cómo los vas a apacentar si no sabes cuál es su situación? Este es tu tiempo de ser un buen discipulador y abrir tu grupo de comunión familiar, proyectarte, esforzarte por evangelizar, y que tu grupo de comunión familiar también se abra exponencialmente y se multipliquen para hacer más grupos de comunión familiar, consolidando a cada persona cansada. Este es un tiempo algo interesante. Se va a convertir gente, pero como no podemos acercarnos corporalmente, ¿qué sucede? No puede haber el riesgo de que no se consoliden estas personas alcanzadas.
y que no cumplan con los mandatos que ha dado el Señor en el modelo a seguir, y que no logren alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son estos? Tú ya lo sabes. Deben aprender a adorar, deben evangelizar, deben ellos, ¿qué más? Discipular. Tú sabes los otros tres. Ellos deben aprender y hacerlo con efectivamente la multiplicación, la transformación, y sobre todo, y no es que sea más o que sea menos que todas las demás, pero sobre todo manifestar el poder de Dios. Debes llevarlos a esto. Pero ahora es el tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues quizás es desde tu teléfono, en una videollamada, en un mensaje de voz, pero debes apacentarlos y llevarlos a que se proyecten y que alcancen cada meta y cada objetivo. ¿Cuál es el objetivo general de que vino a ser Jesucristo? Alcanzar, buscar lo que se había perdido y salvarlo. Pero como misión cristiana del Calvario, nosotros sabemos que debemos establecer el reino de Dios en la tierra. Pero tenemos 6 objetivos bien específicos. Ser una iglesia adoradora. ¿Estás logrando ser una iglesia adoradora? ¿Y los nuevos convertidos los estás llevando a que sean una iglesia adoradora? Deben ser una iglesia que evangelice. ¿Los estás llevando al evangelismo o te estás durmiendo tú mismo en el evangelismo? Una iglesia discipuladora. ¿Estás alcanzando el objetivo de discipular o solamente ya te acomodaste? Debes alcanzar los objetivos, debes ser exacto en alcanzar los objetivos del Padre Celestial. Debes alcanzarlos y debes llevarlos, cada uno de ellos, ser una iglesia multiplicadora, ser una iglesia transformadora, una iglesia que manifieste el poder de Dios. Debes abrazar la visión con amor y pasión, influenciar con entusiasmo. No puedes estar todo triste, apagado. No, tú debes influenciar con entusiasmo a todos los de tu grupo de comunión familiar, a toda tu familia. Ahora cuando hay transmisiones, ponlas, pero no para pleitos, sino para edificarte, y que sea en entusiasmo, que sea en amor, no a la fuerza. Venga y se sienta aquí y escúchelo, sino que debe hacerse porque realmente va a haber transformación a través de la palabra de verdad. Debe ser por naturaleza. Debe ser por esa expresión de Cristo que debes tener esa espontaneidad y debes llevarlos con entusiasmo a la gente a que exprese a Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, sé ejemplo. Y en la versión TLA dice a los cristianos. Debe ser ejemplo en esa palabra, en esa conducta, en esa pureza. Debe ser ejemplo en todo momento. Bueno, debes implementar correctamente el discipulado con el ejemplo, con tu propio ejemplo. Y debes conducir a cada uno de ellos para que crezcan. Con educación y respeto, siendo siempre puntual y exacto en cada una de las cosas, no basándote y no tomando de otros, de un sistema humano, sino que siendo puntual en lo que el Señor está hablándonos. Tu forma de vestir, aun cuando te presentes. Bueno, como yo estoy en la casa, el apóstol Abraham aún nos estuvo corrigiendo eso a algunos pastores. Les hablaba acerca de que estaban transmitiendo desde su casa, pero con playera. Estaban transmitiendo, pero así como estoy en mi casa. No se trata de eso, se trata de hacer con excelencia la expresión de Cristo. Y aún en tu manera de vestir, cuando estés en tu grupo de comunión familiar, a mí me encanta ver a Dulce María con su grupo de comunión familiar. Ella se arregla, ella como que si va a salir de la casa, se pone bien perfumada. Es una discipuladora que yo puedo ver aquí todo el tiempo, y empieza a expresarle el discipulado a sus discípulos, pero lo hace con excelencia, con higiene, con todo, lo hace bien hecho, lo hace de manera decorosa y entusiasma a sus discípulos, porque ella habla y está todo el tiempo llevándoles el entusiasmo. Eso debe pasar también contigo. Debes ser gentil cuando hables, debes ser cortés con las personas y permitiendo que ellos participen y que sean parte de tu grupo de comunión familiar.
Cuando estás en una sala, cuando estás en un lugar y te reúnes a través de videoconferencia o como lo estés haciendo, cuando te reúnes debes permitir que ellos puedan ser parte del discipulado, que lo vivan, que lo apliquen en su vida, que sean esas personas que sean parte, se integren al cuerpo de Cristo, que sean parte del grupo y que puedan ver, además de ser parte del grupo, que se sientan que son el grupo. Y tú debes estar agradecido todo el tiempo y prepararte con mucha dedicación, porque el Señor es quien te ha dado el privilegio de establecer su reino a través de los grupos de comunión familiar. Debes ser cuidadoso con los asuntos que se requieren discreción en un grupo de comunión familiar. Hay cosas que no puedes hablar en público, y menos si es una videoconferencia o un en vivo. Debes tener cuidado y debes ser cuidadoso con los asuntos que se requieren discreción, pero también cuando tengas que atender a personas en cosas específicas familiares, pues hazlo prudentemente. Hazlo prudentemente con respeto al esposo, a la esposa, a los hijos, con respeto en todo momento. Y debes ser tú muy puntual cuando hables de la palabra del Señor. Amén. Bueno, debes también tú ser fiel al Señor. Y como en el área financiera, a mí me encanta ver que hay discípulos que están, nosotros no estamos diciéndole a la gente, debes diezmar, debes ofrendar, debes hacer esto, debes. Y yo estoy viendo que cada vez más se están incrementando discípulos que están entendiendo que su responsabilidad financiera es con Dios. No es con el hombre, es con Dios. Y no se trata de porque no estoy yendo a un lugar de reunión, me estoy reuniendo y Él siempre me bendice. Y Dios te traerá a ti provisión abundante. Bueno, debes asesorar y atender siempre a los miembros de tu grupo de comunión familiar, siempre. No porque estemos aislados en distanciamiento social, bueno, ya me olvidé de ellos. Debes mantener siempre este cuidado de resolver esos casos complejos en la manera exacta. Cuando sucede algún caso complejo en alguna familia, debes llevarlo con la sabiduría del Espíritu, y si es algo más complicado, llevarlo aún con el apoyo de asistencia pastoral o de tu pastor. Y si es algo muy grave, pues debes llevarlo hasta niveles diferentes, pero siempre debes llevarlo con toda discreción y cuidado. Asesora a las familias de la iglesia. Siempre este es el tiempo de perfeccionar, y cada circunstancia, aún las adversas, debes tú ser discreto. Pero esto no quiere decir omitirlo, pasarlo por alto, sino que se trata de tratarlo con cuidado en un momento específico. Quiero pedirte que tú declares y compartas la palabra de Dios siempre motivado, y edifiques al cuerpo de Cristo. No lo hagas con tristeza. Como es ha sido un ejemplo siempre para mí cuando alguien está cantando, y a veces le pasó algo más de algún discipulador o más de algún adorador que estaban cantando alguna letra de gozo, pero lo que menos expresaba su rostro era gozo. Porque se trata de hacerlo con pasión, con dedicación, declararlo con tu vida, y que edifiques a la persona, que contribuyas al establecimiento del reino de Dios con tu accionar. Y de ninguna manera debes utilizar un lenguaje áspero como le pasó a Moisés. Moisés usó un lenguaje áspero. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Sé ejemplo en tu conducta, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar. Moisés lo enojó al pueblo y terminó siendo áspero, y esto le dio como resultado el no entrar a la tierra prometida. Como discipulador debes tú cuidar de no herir y lastimar al pueblo de Dios. Por último, debes
Dice la Escritura en Éxodo capítulo 25, verso 40. Y yo te invito a que lo leamos ya, para que tú puedas seguir ejercitándote, y márcalo. Los que por primera vez lo van a ver, quiero que lo marques. Pero si tú ya has estado conmigo y lo hemos estado leyendo con antelación en tiempos pasados, quiero pedirte que ahora lo veas una vez más. Dice la Escritura: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, hay un principio bien claro que yo quiero tratar esta noche y terminar con ello. Ver y oír. Y tú debes llevar a tus discípulos y a la iglesia a que vea y a que oiga. Sé ejemplo en conducta. Y como lo vimos en la TLA, en la versión lenguaje actual, que dice, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Y me gusta esta parte, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, que vean y oigan. Este es tiempo de tú ser el modelo a seguir. Debes ser ese modelo, que cuando vean, cuando oigan tus palabras, cuando vean tu accionar, ellos vean al Padre, que ellos escuchen al Padre y quieran ser como tú. Dice acá, traten de ser puros como tú, que ellos traten de hacerlo, que te imiten a ti, porque estás expresando a Cristo. Te bendigo, mi hermano. Qué gozo poder estar contigo y poder saludarte. Si hubiese algún comentario, yo esta noche puedo también saludarte y puedes declarar ese comentario que hayas escrito. Moisés Méndez comentó: Dios te siga usando, Pastor Juan José Méndez. Saludos, maestro Moisés. El Señor siga bendiciendo tu vida y siga expresando su gloria a través de ti, maestro. Leilani Leonardo Pineda también comentó: amén, bendiciones, amados, les amamos. Un abrazo para la hermana Leilani y su esposo Mauricio y sus hijos. Un abrazo para cada uno de la familia. Y Lorena de León también comentó: en este momento que estamos pasando es el tiempo de expresar a Cristo. Este es el tiempo de expresar a Cristo, y te bendigo grandemente, hermana Lorena, y declaro sobre ti, sobre tu familia, provisión. Declaro sobre ti la manifestación y la expresión de Cristo. Un abrazo, familia. Les amo y les bendigo. Así que adelante a expresar a Cristo en lo que se ve y en lo que se oye. No solamente en palabras que se oyen, sino en lo que se ve, eso es importante, y en lo que se oye. Bendiciones, hermanos.